El CEO implacable descubre que los trillizos son la clave para curar su corazón. Juana miraba por la ventana mientras la lluvia caía con fuerza. Su vida había estado marcada por sacrificios. Desde que su hermano menor fue diagnosticado con leucemia, ella había llenado cada rincón de su vida con largas noches de desvelo y días de preocupación. Su madre la veía como la solución a todos los problemas, la donante de médula que podría salvar a su hermano. No importaba que su propia salud se estuviera resquebrajando. Lo único que importaba era el bienestar del niño. En esa tormenta emocional, el nombre de Gustavo Cheng resonaba en su mente. El CEO de la poderosa familia Wu, un hombre que parecía emanarse de la oscuridad del poder, estaba a punto de entrar en su vida de una forma que nunca había imaginado. Justo cuando pensaba que la rutina era su única compañera, descubrió que estaba embarazada. De trillizos. La noticia le cayó como una bomba. Una mezcla de miedo y la leve chi. Su madre la confrontaba constantemente, insistiendo en que su deber era salvar a su hermano, mientras sus propias ambiciones y sueños se desvanecían. Juana anhelaba descubrir quién era en realidad, más allá de ser solo un trasplante de médula. En ese ambiente hostil, el juego de luces y sombras se hacía más intenso, cuando se enteró de que su ídolo, Sofía Ruyan, estaría en la competencia de diseño de joyas a la que había puesto todas sus esperanzas. Sofía era todo lo que Juana quería ser, pero también era su mayor amenaza. Cada vez que Juana se enfrentaba a la indiferencia de su madre, el recuerdo del desprecio en los ojos de Sofía le cortaba el aliento. En la primera reunión del concurso, el ambiente era pesado. Murmullos se propagaban por el salón mientras sus miradas se cruzaban. La intencionalidad detrás de la sonrisa de Sofía era clara: desacreditarla, como siempre. Pero esta vez, Juana no se rendiría. Sus manos temblaban mientras diseñaba su pieza, como si el pasado y el pasado. Justo cuando iba a presentar su joya, escuchó un grito desgarrador. Sofía había sido desenmascarada por corrupción. El escándalo estalló y al mismo tiempo su corazón comenzó a latir con fuerza. En ese momento, la victoria era suya, pero todo lo que había asumido y arriesgado seguía atrapado en un horizonte nebuloso, con Gustavo mostrando un lado inesperadamente tierno y con secretos familiares a la vuelta de la esquina. Juana se dio cuenta de que estaba atrapada entre el deber y su propio deseo de ser reconocida, pero la pregunta seguía retumbando en su mente: ¿podría realmente reconciliar su pasado para construir el futuro que siempre soñó? O tal vez las sombras del dolor familiar la atraparían antes de que pudiera alzar el vuelo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de... Mientras el caos reinaba en la sala de concursos, Juana se sintió atrapada en un torbellino de emociones. No sabía si reír o llorar, si gritar de alegría por la oportunidad que parecía caer del cielo o ahogarse en la aprensión de lo que aún estaba por venir. La noticia del escándalo de Sofía la había dejado sin aliento, pero en ese instante de incertidumbre, algo más poderoso surgió. Un ruido sordo, un golpe, y luego el silencio. Todo el mundo miró en dirección a la puerta principal. Un grupo de hombres, vestidos de traje negro, entró de golpe. Sus ojos reflejaban una urgencia que sembró inquietud. Uno de ellos avanzó rápido hacia Juana con una mirada intensa y centrada. «¿Eres Juana, verdad?», preguntó sin esperar respuesta. Su voz sonaba como un trueno en medio de la tormenta. «Tu vida está en peligro. Necesitamos hablar». Las palabras lo golpearon como una cachetada. La confusión se adueñó de ella. ¿De qué estaba hablando? Pero su mente se llenó de pensamientos furiosos. En un momento crucial de su vida, cuando por fin podría brillar, estaba a punto de ser arrastrada otra vez a la oscuridad. Todo alrededor de ella se desvaneció mientras miraba al hombre. Sus ojos estaban alegres y serenos, y eso la tranquilizó un poco. Alzó la mano, intentando asentir, pero un grito rompió la atmósfera. Gustavo, que estaba en una esquina viendo la escena, la amenaza que susurraban esos hombres iba más allá. «Es sobre el pasado de tu madre», continuó el hombre con la misma intensidad. «Tu hermano y tú estáis en el centro de algo más grande.
Ella es parte de... La frase quedó suspendida en el aire, como si el tiempo se detuviera. Juana sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Recordó la devoción inquebrantable de su madre, su sufrimiento por su hermano. Pero, ¿quién era realmente? La imagen de una madre heroica comenzó a desmoronarse. La confusión se adueñó de ella. Su vida, que empeñó por salvar a su hermano, podría estar cimentada en mentiras. Las mentes y corazones se agitaron a su alrededor, cuando el hombre reveló un secreto oscuro y desgarrador. Ella ha estado involucrada en actos de corrupción y está siendo investigada. Tienes que decidir. ¿Te quedas o te alejas? Juana se sintió acorralada. La mirada de Gustavo, llena de preguntas, la atravesó como un rayo. Un nudo se formó en su garganta al pensar en su madre, tan distante y a la vez tan metida en la sombra de un secreto que podría destruirlo todo. La competencia de joyería, su sueño, su familia, todo podía desmoronarse. En un instante todo cambió. La competencia, la necesidad de salvar a su hermano, la lucha por ser reconocida. Nada parecía importar ahora. ¿Podría ella volverse en contra de su madre? ¿Dejar que el pasado definiese su futuro? Juana miró a Gustavo, y en un profundo silencio ambos supieron que, aunque lo que estaba por venir sería brutal, era hora de decidir. Con la revelación pesada en el aire, sintió como algo profundo y oscuro se cernía sobre ella. Este no era el final. Era apenas el comienzo de un camino que llevaría a verdades espantosas, donde todo lo conocido podría dar un giro devastador. Y mientras el caos se apoderaba de la sala, ella respiró hondo, preparándose para la lucha más difícil de su vida. Juana se sintió acorralada. La mirada de Gustavo, llena de preguntas, la atravesó como un rayo. Un nudo se formó en su garganta al pensar en su madre, tan distante y a la vez tan metida en la sombra de un secreto que podría destruirlo todo. La competencia de joyería, su sueño, su familia, todo podía desmoronarse. ¿Qué tienes que decirme de mi madre?, preguntó Juana, su voz temblorosa, pero desafiante. En ese instante, la sala parecía haber detenido su aliento. Todos los ojos estaban fijos en ellos. El hombre de traje negro la miró con seriedad, como si valorara cada palabra. La multitud había olvidado la competencia. El escándalo de Sofía se desvanecía en el aire pesado de la tensión. Lo que tengo que decirte cambiará tu vida para siempre, continuó, acercándose un paso más. Tu madre ha estado involucrada en algo muy oscuro, pero eso no es todo. Lo más importa. Buscó la mirada de Gustavo, quien seguía observándola, pero ahora había una especie de desesperación en sus ojos. Ella no podía comprender. ¿Qué quieres decir?, preguntó, apretando los labios para no dejar salir el miedo que crecía en su pecho. Los rumores sobre el pasado de tu madre. Todo tiene que ver con un laboratorio ilegal. Organizaciones comprometidas en investigaciones ilícitas. Tu madre fue una pieza clave. Pero no solo eso. El hombre hizo una pausa, como si el siguiente detalle pesara más que una montaña. Ella no es tu madre biológica. El grito que no pudo salir antes, ahora era un eco recorriendo su mente. La revelación caía como lluvia en sus pensamientos. Comenzó a revivir recuerdos. Cada sonrisa, cada sacrificio, cada gesto de amor. Todo comenzaba a desvanecerse ante sus ojos. ¿Era posible? ¿Cómo podía ser? No, no puede ser. De repente el estruendo de un golpe retumbó en la sala. Las puertas se rompieron de golpe y varios hombres, esta vez armados, entraron disparando al aire. La multitud gritó. El caos se desató. Juana sintió que algo la empujaba hacia atrás. Gustavo se interpuso. Su cuerpo le servía de escudo. ¡Salgan!, gritó, su voz resonando por encima del ruido. Pero al ver a esos hombres, Juana entendió que el peligro no solo era para ella, era para todos. Entre el desorden, el hombre de traje negro no había perdido la concentración. «Juana, escucha, es tu madre. Su vida está en juego. Ellos...» «¿Por qué?», gritó ella, sintiendo que la presión aumentaba en su pecho. El hombre, justo antes de retroceder entre las sombras, susurró: «No puedo explicarte ahora, pero ella es importante para ellos. Si no la encuentras antes de que ella desaparezca, tendrás que enfrentarte a la verdad. Lo que hiciste por tu hermano, la vida que viviste.
todo se basa en una mentira. Esa última oración resonó en su mente mientras todo vueltas. La sala, ya convertida en un campo de batalla, presentaba un peligro concreto que Juana no podía ignorar. Se dio cuenta que estaba atrapada entre el deber de proteger a su familia y la vorágine de secretos que la rodeaban. Pero más allá de las balas voladoras y los gritos, una pregunta emergía. ¿Quién era realmente su madre? Juana sintió que el aire se volvía denso. Esa verdad que había sostenido su vida tenía ahora pies de barro. A medida que los hombres buscaban a su madre en el caos, Juana sabía que tenía que actuar. ¡Gustavo!, gritó, buscando. «Si los encuentran». Pero antes de que pudiera terminar, una figura apareció en el umbral. Era su madre, pálida pero con una energía que nunca había visto en ella. «Juana, no, retrocede», gritó, adelantándose hacia los hombres. Su mirada era todo fuego y determinación. «¡No me sigan!». La confusión se apoderó de Juana. Había tanto que descubrir, tantas preguntas. Esa imagen de su madre ahora parecía ser la clave, pero la respuesta era un nudo que no podía deshacer. Juana sintió cómo la verdad y la mentira se enfrentaban, preparándose para un clímax desgarrador. A medida que la figura de su madre se desvanecía entre la multitud gritando, Juana se vio forzada a tomar una decisión. ¿La seguirá o se mantendrá al margen para proteger lo que quedaba de su vida? La presión creció en su pecho. El tiempo terminó y un disparo resonó en el aire. El eco desgarrador dejó a todos paralizados. ¿Qué significaría para ella que de repente su mundo se redujera a un corazón latiendo de incertidumbre? La madre, el escándalo, sus sueños, todo pende de un hilo. ¿Podía haber algo aún más oscuro acechando en las sombras? La sala, ahora un caos, reverberaba con gritos y disparos. Juana sintió que su mundo se desmoronaba mientras miraba a su madre, que se interpuso entre los hombres armados y la salida. Un disparo resonante detuvo su corazón por un segundo. Su madre había sido alcanzada. El tiempo pareció detenerse. Juana apenas podía procesar lo que sus propios ojos estaban viendo. «¡Mamá!», gritó, pero su voz quedó atrapada en su garganta, mientras la figura de su madre se tambaleaba. Esa imagen heroica que había sostenido durante tanto tiempo se agrietaba ante sus ojos. Ese instante de desolación fue interrumpido por un grito desgarrador que resonó desde la entrada. Era Sophie. «¡Detente! ¡No puedes hacer esto!», chilló Sofía, mientras unos hombres con armas avanzaban en su dirección. La multitud se dividió entre el pánico y la confusión. Juana estaba completamente paralizada. Todo lo que había sentido hasta ahora, los sueños, los temores, se dispersó como hojas en el viento. «Tú no deberías estar aquí», le gritó un hombre con una cara dura. Pero antes de que la situación pudiera volverse aún más caótica, Sofía hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. De su bolso sacó una pequeña pistola y con manos temblorosas la apuntó hacia el cielo. «No se atrevan a acercarse. Ella no es quien piensan que es», exclamó, mirando intensamente a Juana. La revelación pareció abrir la puerta a un torrente de acusaciones y secretos. Juana sintió que perdía pie en la realidad. ¿Ella? ¿Su madre? La verdad que había sido su ancla estaba ahora en peligro de desmoronarse. Los murmullos se esparcieron por la sala como fuego en pasto seco. «¿Qué quieres decir?», preguntó Juana, su voz un susurro desgarrador, tratando de asimilar el mundo en que estaba atrapada. La mirada de Sofía era intensa. «Tu madre no solo está involucrada en lo que piensas. Hay más. Es parte de una red por la que están matando gente. Tu madre ha estado mintiendo sobre todo». El aire se volvió denso y pesado. Juana retrocedió, buscando la mirada protectora de Gustavo. Él estaba ahí, con el rostro más pálido que nunca, aturdido por la revelación que ahora podría cambiarlo todo. «Escuchen», intentó decir Sofía, levantando su arma en un gesto desesperado. «No pueden dejar que se escape. Si ella se va, nadie estará a salvo». En ese momento un ruido ensordecedor resonó. Las puertas de atrás se abrieron de par en par. Más hombres armados entraron, y al ver la situación, comenzaron a disparar.
La intervención se transformó en una guerra abierta, balas volando y gritos que resonaban en el aire. Juana apenas podía pensar. Todo lo que parecía seguro se había vuelto un laberinto de traiciones y mentiras. De repente, la figura de su madre apareció entre las sombras, su rostro arrugado por la angustia. «¡Juana, corre!», gritó mientras se giraba hacia los hombres. Fue un instante. Ella levantó su mano hacia ellos, y en un susurro profundo lo que dijo fue suficiente para congelar la escena. «Soy inocente, no debes hacerme esto, no puedo perder a mis hijos». Las palabras atravesaron la sala como un rayo. Juana se preguntó si había escuchado bien. «Hijos», ¿a qué se refería? No pudo contener el grito que se salió de su garganta. «¿Qué estás diciendo, mamá?». La confusión la envolvió. «Hijos, ¿de quién?». El rostro de su madre se llenó de una mezcla de dolor y determinación. «Juana, hay cosas que no comprendes». Pero no pudo terminar la frase. Un disparo resonó en el aire, y el mundo de Juana se sumió en el caos absoluto. La imagen de su madre quedó borrosa entre la niebla del pánico. El grito que nunca pudo escapar se convirtió en un eco vacío en su pecho. El juego de sombras se estaba oscureciendo, y mientras buscaba respuestas en medio del tumulto, un sentimiento profundo la invadió. Nadie estaba a salvo. No solo por los hombres que disparaban o por las balas que volaban, sino por las verdades que amenazaban con desgarrar su vida. ¿Qué significaba eso de «mis hijos»? Juana sintió que el frío se asentaba en su corazón. La fortaleza que pensaba tener se desmoronaba ante el peso de la cuestión más dolorosa. Mientras la confusión reinaba a su alrededor, supo que las respuestas que buscaba estaban más lejos de lo que jamás había imaginado. Mientras la noche se oscurecía y el caos reinaba, sabía que quedaba una última pregunta. ¿Podría realmente enfrentar la verdad que su madre estaba escondiendo? ¿O sería tragada por la sombra de un secreto más aterrador que todo lo que había visto? En un instante todo cambió y Juana quedó atrapada en una tormenta de emoción. «¡Mamá!», gritaron sus labios, pero el grito quedó ahogado por el caos. Fue como si un yugo de desesperación se arrojara sobre ella, atrayéndola a un mar de confusión y miedo. Gustavo, de pie a su lado, dio un paso adelante, su mirada llena de pánico. «¡Juana, ven aquí!». La urgencia en su voz la sacó de su trance. Todo en su mundo giraba a su alrededor, y mientras el caos aumentaba, una sensación de inmensa desolación se instalaba en su pecho. Antes de que pudieran moverse, un estruendo más fuerte rompió el aire. La entrada se abría de par en par y más hombres armados entraron, como sombras de pesadilla. «¡Atrás todos!», rugió uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro. La sala se llenó de gritos y el pánico alcanzó su punto máximo. Juana sintió que el aliento le fallaba y un nudo se formó en su garganta. «¡Mamá! ¡Corre!», gritó. Pero en ese momento, el hombre de traje negro que parecía saberlo todo se volvió hacia ella, su rostro impasible. «Juana, es más complejo de lo que piensas. No podemos perderla ahora». La mirada de desesperación en sus ojos hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Pero justo cuando la atmósfera estallaba en un crisol de pánico y desconcierto, escucharon una voz que resonó con clara autoridad en medio del estruendo. «Detengan todo. Soy un oficial». Un hombre, vestido con un uniforme policial, se abrió paso entre la multitud, su porte firme y decidido. La sala, que había sido un carrusel de terror, se congeló por un segundo. Juana se aferró a Gustavo, quien la miraba con ojos llenos de preguntas. «¿Qué está pasando? ¿Quién es este?». «Nadie se mueva. Están rodeados», siguió el oficial, señalando hacia los hombres armados. Juana vio a su madre caer de rodillas, la angustia marcada en su rostro. «¡Mamá!». Ahora el grito venía del fondo de su ser. La imagen de su madre, su figura tan fuerte y protectora, la hundía en una confusión insoportable. Sin embargo, el oficial, mientras intentaba controlar a los hombres armados, se giró hacia Juana con un aire de misterio. «Tienes que escucharme. Lo que va a suceder ahora es crucial. Tu madre…». Hizo una pausa. Su voz firme se tornó casi insegura. «Tu madre no es solo una víctima de este escenario. Ella ha jugado un papel en lo que ha estado sucediendo». Esa palabra, papel, resonó como una campana en su cabeza.
Juana sintió como su corazón latía fuertemente. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo pudo ella estar involucrada? Justo en ese instante, el oficial sonrió, pero no era una sonrisa de tranquilidad. Tu madre es parte de una organización más grande de lo que imaginas. Sabe cosas que podría destruir no solo su vida, sino la tuya también. La revelación fue como un jarro de agua fría. Antes de que pudiera procesarlo, su madre gritó: «¡No hagas esto, por favor!». Su voz era un clamor desgarrador que desgarró la calma en la sala. «¿Qué? ¿Qué sabes de mí?». Juana se acercó, dirigiendo su furia y desamparo hacia el oficial. La multitud estaba dividida. Las miradas intercambiadas llenaban las otras personas de inquietud. En ese instante, escucharon el retumbar del ruido de motores afuera. «¡Es demasiado tarde!», exclamó una voz familiar. Juana se dio la vuelta. Y allí estaba Sofía, pero no como la competidora a la que conocía. Su mirada ardía con furia y determinación, y en sus manos sostenía un dispositivo que brillaba con luz roja. «Se acabó. No puedo dejar que esto continúe. Tu madre, Juana, ha estado protegiendo un secreto que jamás debería haber llevado». Las balas comenzaron a volar. El caos explotó de nuevo, mientras Juana luchaba por entender lo que estaba sucediendo. El dolor de la traición se arremolinó en su pecho. Todo lo que creía, cada lazo que había mantenido, se agrietaba. La gran verdad que había estado evitando, el lazo maternal, el sacrificio por su hermano, todo estaba en peligro. Y antes de que pudiera procesar todo, un nuevo disparo resonó. La sala cayó en un silencio aterrador. Juana miró hacia donde había sonado la bala y vio a su madre caer. Pero esta vez, el arma en sus manos no estaba en manos de un extraño. Era su hermano, quien se había revelado de entre las sombras, una K. Gritó Juana, temblando ante lo que estaba presenciando. ¿Era posible que el niño que había amado y salvado se estuviera convirtiendo en un monstruo? El giro inesperado la dejó paralizada. ¿Qué significaría esto para la familia que creía conocer? Un grito se alzó en el aire. «Eres parte de esto, Juana». Resonó la voz de su hermano, aguda y llena de dolor. Una nueva ola de confusión, miedo y culpa se desató mientras la sala temblaba por la gravedad del momento. Juana quedó atrapada entre secretos, revelaciones y la traición desgarradora. La verdad había empezado a fluir, pero el caos no hacía más que intensificarse. ¿Podría mantenerse en pie ahora que todo lo que conocía estaba en la línea? La tormenta de emociones la sumergía. Estaba atrapada en medio de un huracán. ¿Quién era realmente su familia? La lucha por respuestas apenas comenzaba. Juana sintió que el aire se le escurría entre los dedos. La escena ante ella era un caleidoscopio de horror. El disparo, el grito de su madre, todo giraba como una noria descontrolada. En un instante, sus verdaderos sueños y anhelos se desvanecieron. Mamá, no era solo un grito, era una desesperación cruda, desgarrando su alma. Gustavo se precipitó hacia el cuerpo de su madre, con los ojos desbordantes de conmoción. Juana sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. «Mamá, no». La imagen de su madre desvaneciéndose era más que su historia. Era un pedazo de su corazón que se rompía en 1000 pedazos. El ambiente se llenó de un zumbido ensordecedor. La gente gritaba, algunos caían al suelo, mientras otros corrían hacia las salidas. «Todo el mundo al suelo», ordenó el oficial, su voz resonando, pero el caos lo ahogó. Juana se sentó en el suelo, sintiendo el frío del revestimiento, mientras las lágrimas brotaban sin control. Gustavo la miró, intentando llegar a ella en medio de la tormenta. «Juana, tienes que salir de aquí». Pero ella no podía. Su mundo se había reducido al cuerpo caído de su madre. Fue entonces que la figura de Sofía entró de nuevo en su visión. «Juana, no es lo que piensas. Escucha». Su voz, desesperada, cortó el aire como un cuchillo. Juana levantó la vista, confundida. «¿Qué quieres decir?». Su voz sonó pequeña, casi un susurro. «Tu madre no es culpable de nada». Sofía extendió sus manos, su rostro se tornó serio. «Ella ha sido presa de una trampa, un juego mucho más grande que nosotros. Hay personas que quieren hacerla caer, y por eso todo esto.
Las palabras de Sofía resonaban en su mente, mientras el rostro de su madre se desdibujaba ante la tormenta de confusión. En medio del tumulto, un hombre emergió entre las sombras. Tenía un rostro familiar, pero distorsionado por la angustia. ¡Juana! Gritó, acercándose. Era su hermano menor. No lo entiendes. Tu madre ha sido parte de esto, pero no como piensas. No es la criminal. La están utilizando. Su voz temblaba, pero había un brillo en su mirada que la envolvió en una neblina de nuevas preguntas y dudas. ¿Qué estás diciendo? Juana sintió que la tierra bajo sus pies se movía. Este niño, aquel al que había dado todo por proteger, ahora era parte de este lío. ¿Por qué haría eso? Su hermano respiró hondo, como si las palabras le costaran la vida. Porque ella es parte de algo mucho más grande. Ella está conectada a la organización detrás de todo. Necesita que entiendas que no es quien parece ser. Pero antes de que pudiera decir más, un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus caras marcadas por la furia. «Ahora tú ven, no podemos permitir que se escape», gritaron, apuntando hacia ellos. La tensión era palpable. El grupo se movía rápido, buscando a su madre. El caos retornaba con una fuerza brutal. Pero las palabras de su hermano, la verdad que se destapaba, iban retumbando en su mente como un tambor. «Juana, mi verdadera madre no es quien tú piensas. Necesitas saber la verdad». La voz de su hermano era un hilo que se deslizaba entre ellos. Juana quedó paralizada. Todo su mundo, la noción de familia y amor. Todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «Yo sobreviví a un accidente hace años», confesó su hermano. «Y no solo eso, hay algo más. Tengo recuerdos de cosas, de los experimentos». El universo de Juana se detuvo. ¿Experimentos? La revelación la golpeó con tal fuerza que casi cae al suelo. La realidad se retorcía. Su hermano no solo estaba vivo, sino que las sombras de su historia personal amenazaban con consumirles a todos. Un tiro resonó y la sala retumbó con un grito de horror. Juana sintió un escalofrío recorrer su columna. Ya no era solo una lucha por descubrir la verdad, sino también por sobrevivir. «Tenemos que salir de aquí», mientras el caos estallaba a su alrededor. La imagen de su madre herida se grabó en sus retinas. «Juana, ven aquí», gritó su hermano de nuevo, arrastrándola hacia la salida. Pero algo en la atmósfera cambió. La puerta trasera se convirtió en un lugar de sueños y pesadillas. Sin pensarlo, Juana tomó la mano de su hermano, pero entonces se detuvo. La verdad la atrapaba como un pez en una red. «Tú no eres mi hermano, ¿verdad?» Su voz apenas fue un susurro, pero la incredulidad la atravesó como hielo. La mirada de su hermano se oscureció por un instante, y en el silencio todo pareció detenerse. «Soy lo que ellos hicieron de mí», soltó finalmente, su voz quebrada. «Y la verdad está a punto de salir». En ese momento, un grito desgarrador estalló en la sala. Una figura que había estado oculta en las sombras emergió. Era su madre, con una mirada que iluminó la confusión. «Juana, escúchame, tú eres la clave para esto». La revelación de su madre se entrelazó con la ironía de su hermano. Las líneas entre lo familiar y lo desconocido se desdibujaron. Juana sintió que el mundo se movía bajo sus pies. La verdad se precipitaba hacia ella como un torrente arrasador. «Necesitamos respuestas, el tiempo se nos acaba», gritó, su mente girando. Un nuevo disparo y el efecto fue inmediato. Sofía cayó al suelo, mientras el caos alcanzaba un nuevo punto de explosión. Las palabras quedaron atrapadas, mientras Juana intentaba procesar la verdad y la locura que la rodeaba. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Qué oscuro secreto le esperaba? ¿Y cuánto más iba a perder antes de que la lluvia de verdades caiga sobre ella? Con su corazón en la garganta, supo que una decisión crucial la esperaba. En medio de la tempestad de revelaciones, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría confiar en su madre y su hermano, ahora que todo parecía sumido en una sombra impenetrable? El sonido del disparo reverberó en la sala, y Juana sintió que se le caía el mundo encima. En un instante, todo lo que había conocido se desvaneció. La figura de su madre,
que había estado luchando por proteger a su familia, ahora estaba en el suelo, con la mirada perdida. El caos la envolvió mientras su mente trataba de asimilar lo ocurrido. Las voces a su alrededor se convertían en un murmullo lejano. ¡Mamá!, gritó, pero el grito se ahogó en su angustia. Gustavo estaba a su lado, pero incluso su presencia no podía calmar la tormenta de emociones que la sacudían. «Juana, necesitamos salir de aquí». Su voz era un hilo de desespero, pero algo más sucedía. Sofía, aún en pie con la pistola en mano, había dejado que la tensión se convirtiera en un silencio asfixiante. «Tú no entiendes», exclamó, mirando fijamente a Juana. «Tu madre no es quien tú piensas. Es parte de todo esta, pero eso no es lo peor». Las palabras de Sofía fueron como un puñetazo en el estómago. Juana parpadeó, aturdida. «¿Qué estás diciendo? Ella es mi madre». Pero Sofía no flaqueó. Se le notaba que estaba centrada. «No, Juana, ella ha estado usando su vida y tus sueños como un engaño. Todo esto se remonta a algo más oscuro». Fue en ese momento que la figura de su hermano menor dio un paso atrás, sus ojos abiertos de par en par. «Juana», su voz temblaba. «Lo que Sofía dice es cierto». «Hay cosas que no entiendo, pero he estado teniendo recuerdos, fragmentos de una vida anterior». El aire se volvió denso. Juana sintió que se le encogía el pecho. «¿Recuerdos de qué? ¿De qué estás hablando?» Su cabeza giraba, incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. Las revelaciones llegaban a su mente como un relámpago. Antes de que nos adoptaran, antes de que tu madre te adoptara a ti también», continuó su hermano. Ella no es solo tu madre, es algo más. Nos han mantenido en la oscuridad». Antes de que Juana pudiera procesarlo, el ruido de la puerta principal se abrió de golpe. La escena se tornó frenética cuando un grupo de hombres armados entró, sus ojos llenos de furia. «¡Atrás!», gritaron, y la atmósfera se convirtió en una explosión de pánico. Pero las luces de una cámara encendida también marcaron el espacio. Juana vio a un periodista que había entrado siguiendo el sonido de los disparos. Su cámara enfocó a Sofía, su madre y luego a ella. «Esto será un escándalo», murmuró el hombre mientras capturaba la historia. En un abrir y cerrar de ojos, la realidad de la situación cambió. «¡No! ¡Apárala!», gritó Sofía, pero Juana sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Tú has estado usando todo esto para tu beneficio», exclamó, sintiendo que cada palabra era un golpe. La tensión se palpaba en el aire. «¿Qué están hablando? Esto no es un juego». Se alzó una voz profunda en el fondo. Juana se dio vuelta y vio a un hombre que no había notado antes. Sus ojos eran intensos y serenos, como si supiera más de lo que debería. «Tu madre no ha sido solo una madre. Ha manipulado todo esto para su propia agenda». «No, eso no puede ser verdad». Juana, incapaz de procesar la traición, se sintió como si se ahogara. Doña Teresa, su madre adoptiva, se metió en el medio del caos. «Yo lo hice por ustedes», gritó. «Yo creí que les estaba protegiendo». Y en ese instante escuchó una bomba estallar. No era un sonido de disparo, sino una onda explosiva que sacudió el espacio. Todo se descontroló, las luces parpadearon, gritos inundaron el caos, y Juana cayó al suelo, sintiendo que la realidad se desvanecía. Mientras todo se oscurecía, una voz resonó en su mente. «No creas en lo que ves. La verdad es aún más complicada». Justo cuando estaba a punto de desmayarse, la imagen de su madre la miró, y con una sonrisa oscura, dijo: «Siempre fuiste parte del plan, Juana». Y en ese instante, la verdad se retorció como una serpiente, y todo lo que creía se desmoronó. ¿De qué se trataba realmente su vida? Las preguntas giraban en su mente. Mientras la oscuridad la envolvía, supo que apenas estaba empezando a rascar la superficie de un misterio mucho más profundo. Juana sintió que el aire se le escurría entre los dedos. La escena ante ella era un caleidoscopio de horror. El disparo, el grito de su madre, todo giraba como una noria descontrolada. En un instante, su verdadero sueño y anhelo se desvanecieron. «Mamá» no era solo un grito, era una desesperación cruda, desgarrando su alma. Gustavo estaba a su lado, pero incluso su presencia no podía calmar la tormenta de emociones que la sacudían. «Juana, necesitamos salir de aquí». Su voz era un hilo de desespero. Pero algo más estaba sucediendo. Sofía, aún en pie con la pistola en mano, había dejado que la tensión se convirtiera en un silencio asfixiante. «Tú no entiendes», exclamó, mirando fijamente a Juana.
Tu madre no es quien tú piensas. Es parte de todo esto, pero eso no es lo peor. Las palabras de Sofía fueron como un puñetazo en el estómago. Juana parpadeó, aturdida. ¿Qué estás diciendo? Ella es mi madre. Pero Sofía no flaqueó, se le notaba que estaba centrada. No, Juana. Ella ha estado usando su vida y tus sueños como un engaño. Todo esto se remonta a algo más oscuro. Los ojos de Juana se llenaron de confusión, pero antes de que pudiera preguntar, el ruido de la puerta principal se abrió de golpe. La escena se tornó frenética cuando un grupo de hombres armados entró, sus ojos llenos de furia. ¡Atrás!, gritaron, y la atmósfera se convirtió en una explosión de pánico. Pero las luces de una cámara encendida también marcaron el espacio. Juana vio a un periodista que había entrado siguiendo el sonido de los disparos. Su cámara enfocó a Sofía, su madre, y luego a ella. «Esto será un escándalo», murmuró el hombre mientras capturaba la historia. El periodo se convirtió en un caos desgarrador. «¡No! ¡Apágala!», gritó Sofía. Pero Juana sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Tú has estado usando todo esto para tu beneficio», exclamó, sintiendo que cada palabra era un golpe. La tensión se palpaba en el aire. «¿De qué están hablando? Esto no es un juego», se alzó una voz profunda en el fondo. Juana se dio vuelta y vio a un hombre que no había notado antes. Tenía un rostro familiar, pero distorsionado por la angustia. «¡Oh, Juana!», gritó, acercándose. Era su hermano menor. «No lo entiendes. Tu madre ha sido parte de esto, pero no como piensas. No es la criminal. La están utilizando». La confusión se intensificó en su mente. «¿Qué estás diciendo?». Juana sintió que la tierra bajo sus pies se movía. Este niño, aquel al que había dado todo por proteger, ahora era parte de este lío. ¿Por qué haría eso? Su hermano respiró hondo, como si las palabras le costaran la vida. «Porque ella es parte de algo mucho más grande. Ella está conectada a la organización, detrás de todo. Necesita que entiendas que no es quien parece ser». Pero antes de que pudiera decir más, un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus caras marcadas por la furia. «¡Ahora! ¡Tú ven! ¡No podemos permitir que se escape!», gritaron, apuntando hacia ellos. La tensión era palpable. El grupo se movía rápido. Pero las palabras de su hermano, la verdad que se destapaba, iban retumbando en su mente como un tambor. De pronto las luces parpadearon antes de apagarse completamente. Juana sintió que una escalofriante oscuridad la abrazaba. En medio de la confusión, un sonido resonó en la sala. Un ruido extraño que parecía venir de la parte trasera. «¡No puede ser!», logró escuchar antes de que la luz se encendiera de nuevo, revelando una figura que todos estaban temiendo. Era su madre, erguida y diferente, con una mirada fría y distante. «¿Eres tú? ¿Quién eres?», le preguntó Sofía, con la voz entrecortada. La madre de Juana sonrió con desdén. «Lo que buscan no está aquí. ¿Realmente pensaron que podían atraparme?». En ese mismo instante, retrocedió un paso y, como si fuera un trueno, se desnudó la piel, dejando al descubierto circuitos metálicos y fragmentos de un cuerpo cibernético. Juana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró. La imagen de su madre se esfumaba entre las sombras de su memoria. La verdad era devastadora. «Eres un experimento». Su voz temblaba, incapaz de asimilarlo. «Sí, una creación de algo que no comprenden». La figura metálica había tomado el control de la sala. Los hombres armados comenzaron a retroceder, confundidos por la revelación. Pero su madre, o lo que había sido, soltó un rayo de luz que iluminó todo. «Ahora saben quién soy, y vendrán por ustedes también». Los hombres retrocedieron, y la figura de Juana se quedó paralizada, su mente estallando. «No pueden dejarme. ¡Soy yo! ¡Soy su hija!». El clamor de su corazón se desbordó mientras el caos se intensificaba. Con el eco del disparo resonando en su cabeza, sus pensamientos se nublaron. La verdad sobre su madre, los secretos de su vida, cada experiencia que habían compartido se apagaba. Su hermano la miró, la desesperación en sus ojos. «Juana, debemos salir. No podemos quedarnos aquí».
Las luces parpadearon de nuevo y un estruendo retumbó. Juana no sabía si la figura de su madre era un monstruo o una víctima. ¿Cuánto de su vida era verdad? La pregunta se volvió un grito sordo en su mente, mientras el caos los envolvía. Antes de que pudiera dar un paso, una voz resonó en el aire. Juana se dio la vuelta, pero era demasiado tarde. La figura de su madre avanzó hacia ella, y la oscuridad se adueñó de su visión. ¿Era realmente su madre quien estaba ahí? La confusión y el terror la abrazaron mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Y con el último parpadeo de luz, Juana se preguntó en medio de todo, ¿podría haber algo aún más oscuro acechando en las sombras? ¿Todo lo que amaba era solo una ilusión? La incertidumbre lo cubrió todo, dejando a Juana en un abismo de preguntas mientras el caos la arrastraba. Juana sintió que el aire se le escapaba. La figura de su madre, ahora revelada como un ser cibernético, se acercaba con una tranquilidad perturbadora. Todo a su alrededor era un caos. Los hombres armados retrocedían, confundidos por la revelación. Sofía, a su lado, estaba en shock, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Gustavo, que aún intentaba comprender la situación, se quedó helado. La luz parpadeaba, creando sombras danzantes en la sala, como si la misma revelación estuviera viva. Juana no podía apartar la mirada de su madre, o lo que solía ser su madre. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo escondiste? Su voz temblaba, unida entre el miedo y la traición. Lo hice por ti, por tu hermano. Hay cosas que no puedes comprender. La voz digitalizada, pero tensa de su madre, reverberaba en la habitación. Antes de que Juana pudiera responder, un estruendo proveniente de la entrada principal hizo que todos se giraran. Una horda de hombres, esta vez más ominosos, entró en la sala. Llevaban trajes oscuros y miradas intensas. «¡Cierra todo! ¡Nadie puede salir!», rugió uno de ellos. El pánico se desató. La multitud comenzó a empujarse, buscando una ruta de escape. Pero Juana sintió que sus piernas se volvían de plomo. «¡Mamá, tenemos que irnos!», lloró a su madre. Pero la figura metálica no se movía. «Ahora todos ustedes deben escucharme. Esto va más allá de nuestra familia. Hay algo de lo que ni siquiera saben». Mientras hablaba, la sala comenzó a iluminarse de nuevo, pero no del modo que esperaban. Era un brillo intenso y doloroso, como el de un flash de cámara. Juana se cubrió los ojos, sintiendo una oleada de energía recorriendo su cuerpo. «¿Qué está sucediendo?», gritó Gustavo, pero su madre no respondió. En cambio, algo en el aire cambió. Una presencia oscura se manifestaba frente a ellos. Entonces, los hombres que antes estaban armados comenzaron a mostrar signos de inquietud. «¿Qué has hecho?», preguntaron, mirando con temor a la figura de su madre. «Ella es la clave», murmuró uno, como si estuviera hablando consigo mismo. Juana sintió que el mundo se colapsaba. «¿La clave para qué?», exclamó la voz retumbando en la sala. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un sonido ensordecedor irrumpió en el aire. Era el sonido de un motor, un sonido de un vehículo que se acercaba rápidamente. No era un coche cualquiera. El rugido del motor resonaba en sus oídos como un eco infernal. De repente, el techo se rompió. Una luz brillante atravesó la oscuridad. Una nave, un enorme dron militar, apareció volando sobre la sala, iluminando el lugar con un haz de luz que bañó a todos. Juana sintió que su corazón se detenía. «Esto no puede estar pasando». La multitud, ahora en estado de pánico, comenzó a gritar y a empujarse. «¡Retírense! ¡Nos están atacando!». El caos era absoluto. La nave disparó un rayo, y Juana vio cómo la luz impactaba a uno de los hombres de traje. Su cuerpo se desmaterializó instantáneamente. La escena fue tan impresionante como aterradora. «¡Mamá!», gritó Juana una vez más, con todas sus fuerzas. Pero su madre había cambiado, como si absorbiera toda la esencia de la batalla que se libraba. «Juana, debemos escapar ahora». Su voz resonaba con un eco que parecía sacarla de sus pensamientos. «No me dejes», imploró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Este era un espectáculo que no podría haber imaginado jamás. Su hermano, a su lado, se enfrentó a ella con una mirada feroz. «Si no actuamos rápido,
no quedará nada de nosotros. En ese momento, mientras el dron continuaba sobrevolando la sala y enviando más rayos, la nave retumbó. Juana vio cómo caían hombres, y entre la confusión, los murmullos se transformaron en gritos de desesperación. ¿De qué se trata todo esto? ¡Dímelo!, gritó su hermano. Las palabras de su madre, cada escombro de verdad, comenzaron a encajar en su mente. Ella había estado tratando de protegerla, solo que su idea de protección estaba relacionada con secretos más oscuros. Justo cuando pensaba que la pesadilla no podía intensificarse más, el dron tuvo un problema. Golpeado por un destello de luz, comenzó a descender. Juana sintió que su corazón se aceleraba. «¡Todos fuera! ¡Sálvense!», gritó su madre, ahora completamente centrada. «Juana, ven». Pero había una chispa en sus ojos que no entendía. Era la mirada de alguien que conocía lo que vendría a continuación. Juana, siendo lo que parecía un reflejo de corazón roto, sintió una presión creciente. Sabía que debía decidir su próximo movimiento. ¿Dejo a mi madre o sigo su camino? La luz parpadeó nuevamente. En medio del caos, algo se rompió. La figura de su madre, ahora distorsionada entre el perfil humano y el metal, estalló en una explosión de energía. Juana no podía mirar. Todo se volvió un torbellino. La sala estaba llena de humo y llamas. «¡Juana!». La voz de Gustavo atravesó el ruido, pero cuando miró a su lado, no estaba allí. La sombra lo había consumido. «¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. El dron finalmente se colisionó, y por un segundo Juana pensó que lo había perdido todo. Pero una sonrisa surgió en sus labios cuando comprendió lo que le quedaba de su madre, transformada en una avalancha de luz. Estaba en la cima de una montaña de secretos. Todo se jactaba de una mentira más profunda. Mientras el caos se consumía a su alrededor, sintió un profundo nudo en el estómago. ¿Quién estaba realmente a su lado? ¿Podría el sacrificio de su madre ser la clave para liberarse de toda la verdad? ¿O estaba a punto de enterarse del horror definitivo que definía su vida? Y con todo lo que aún quedaba por descubrir, la lluvia de preguntas se apoderó de su mente. La tormenta no terminó, simplemente acababa de comenzar. Juana sintió que el tiempo se frenaba mientras la explosión resonaba y llenaba la sala de humo. La figura de su madre, ahora completamente transformada, se alzaba ante ella, como un destello de lo que había amado y perdido. «¡Corre, Juana!», gritó su madre. Los hombres armados, desconcertados, levantaron sus armas, pero en una fracción de segundo, su madre lanzó un rayo de luz que iluminó la habitación, creando una barrera de protección. Juana sintió una mezcla de terror y admiración. «¿Qué eres?», pudo murmurar, aún sin poder creer que lo que estaba frente a ella era la misma mujer que la había abrazado y consolado en su infancia. «Soy la verdad que ocultaste, lo que siempre debiste conocer. Tu vida ha estado tejida en un juego de sombras y mentiras, pero ahora es el momento de liberarte», respondió su madre, dejando entrever un destello de la humanidad que aún preservaba en su interior. «Espero que no me odies. Debemos unir fuerzas». Todo a su alrededor parecía un huracán. Las luces parpadeaban y la multitud gritaba. Juana no sabía si debía salir corriendo o quedarse allí e intentar comprender lo que estaba sucediendo. Justo en ese instante, el dron cayó del cielo, y antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un tremendo estruendo. «¡Párense!». Un oficial de seguridad apareció liderando a un grupo de agentes, armados con energía cero. «Es una zona de emergencia. No se muevan». La habitación se llenó de una intensa tensión. Mientras muchos se dispersaban, Juana tomó la mano de su hermano. «No sé si confiamos en mamá o no, pero no vamos a dejarla sola», dijo con determinación. A su alrededor, el caos se intensificaba. Disparos retumbaban y la adrenalina les daba un empujón. «¡Juana, tu madre es nuestra única salida!», Sofía gritaba, intentando recuperar el control de la situación. Al ver a un hombre caído, se acercó para ayudar. Juana decidió seguirla. Debía superar su rabia. Mientras se movían, Juana sintió que una ola de tristeza la cubría. Había perdido algo tan valioso, la imagen de su madre. Pero ella la necesitaba.
Y mientras los hombres armados luchaban contra el nuevo dron, Juana miró a su madre y salió corriendo hacia ella. «No puedo perderte otra vez. Dame respuestas». «Váyanse con ella», ordenó su madre, con un aire de autoridad. Juana vio que los hombres de su madre cedieron ante la luz, y por primera vez entendió que su madre no era su enemiga. «Debo socavar la red que nos tiene atrapados a todos, pero necesito su ayuda». «¿Hasta dónde has llegado?», gritó un hombre que aún se mantenía firme. Juana lo reconoció como uno de los investigadores. «No puedes escapar de tu destino, doña Teresa». «Mi destino le pertenece a mi familia, no a ti ni a tus engaños», le respondió su madre de forma desafiante. Con esas palabras, Juana comprendió que su madre luchaba por recuperar no solo su vida, sino también la suya. Mientras la prensa se reunía a su alrededor, sin saber exactamente qué cubrir, lo que alguna vez había sido una prueba de familia se convertía gradualmente en un relato de redención. Juana miró a su madre y a su hermano, y en ese momento supo que era el principio de una nueva historia. La pelea estaba lejos de terminar. Pero cuando ella hizo contacto visual con sus seres queridos, se dio cuenta de la batalla entre el bien y el mal apenas comenzaba, y la verdad podría llevarlas a un futuro inesperado. Y mientras el polvo se asentaba y el caos comenzaba a disiparse, Juana sonrió. En su corazón sabía que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos, como familia. Pero como todo buen relato, la incertidumbre siempre estaba a la vuelta de la esquina. Y así, mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte, iluminando un nuevo amanecer, Juana se dio cuenta de una cosa: la vida siempre tendría sus secretos, pero como era de esperar, ella estaba lista para enfrentarlos. Ahora, esto no se queda así. Si tú también quieres seguir descubriendo historias fascinantes y secretos de esa familia, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas emociones intensas. Revienta ese botón de like ahora mismo, alimenta el algoritmo y haz que más gente descubra esta increíble historia. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones.